Revelados los oscuros secretos de los muertos, 12 historias aterradoras y EMBRUJADAS. La noche se cierne como un manto oscuro sobre la Ciudad de México, un manto que oculta secretos que muchos prefieren ignorar. Rosa, madre soltera de 35 años, camina rápidamente por las calles empedradas, el eco de su propio miedo resonando en su interior. El bullicio del mercado se ha apagado, pero en su pecho, el temor palpita más fuerte que nunca. Los niños desaparecen, como si la oscuridad se los tragara, y su corazón se detiene al pensar en Luis, su pequeño de solo 8 años. Un grito desgarrador corta el aire y Rosa se detiene. Es la voz de una madre llorando por su hijo perdido. El horror la envuelve, un frío que recorre su espalda, la comunidad que alguna vez fue su refugio ahora parece un lugar inhóspito, cada mirada de sus vecinos se siente nublada de sospecha, cada susurro una amenaza velada. Antiguos rumores sobre un culto que opera bajo la sombra alimentan su inquietud. Rosa cierra los ojos, luchando contra las imágenes de niños desaparecidos que la asaltan. La risa de Benjamín, el amigo de Luis, se ha sustituido por un aire de inquietud, y su voz, temblorosa, habla de sombras que caminan, ecos de algo oscuro que ha empezado a acechar su barrio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el viento aúlla entre los edificios vacíos mientras Rosa regresa del mercado, sus pasos resuenan sobre el pavimento como un latido descontrolado. Una sensación de angustia pesaba sobre ella, y algo en el aire parecía advertirle sobre un peligro inminente. Cada sombra que se proyecta la hace estremecer. Cuando el grito llena la noche, un escalofrío recorre su piel. La desesperación la lleva a buscar respuestas en un lugar prohibido, un hospital abandonado, donde los ecos de los llantos de los que fueron y los que se fueron aún persisten. Al entrar, un olor rancio la asalta, y las paredes desmoronadas parecen contar historias que nunca deberían ser reveladas. Entre los escombros, encuentra evidencias de rituales siniestros, grabados en la oscuridad. Los murmullos de las almas inquietas parecen girar a su alrededor. Y en el instante en que una sombra la rodea, la lógica se disuelve. Se da cuenta de que su propia familia ha sido marcada, un sacrificio elegido para perpetuar el ciclo de terror que consume su vecindario. Aunque su corazón late con furia, debe tomar una decisión. La comunidad que alguna vez fue su hogar, ahora constituye una amenaza latente. Mirando la tenue luz del farol, el latido de su corazón resuena más fuerte, y una pregunta final se forma en su mente: ¿podrá desenmascarar al monstruo que se oculta entre sus propios vecinos? ¿O será demasiado tarde para salvar a Luis y a Benjamín? Con el tiempo corriendo en su contra, Rosa se enfrenta a la oscuridad, un paso más cerca de la verdad escalofriante que la espera. El corazón de Rosa palpitaba fuertemente mientras sus pies la guiaban dentro del hospital. La luz de su linterna parpadeaba, lanzando sombras danzantes que parecían alargarse como brazos, intentando atraparla. Con cada paso, el aire se volvía más denso, cargado de un hedor a moho y descomposición. A lo lejos, ese terrible eco de un llanto se intensificaba, mezclándose con un susurro que parecía llamar su nombre. Rosa, Rosa resonaba, un eco distante que la hacía vibrar de inquietud. Se detuvo. Estaba segura de que había oído su nombre. Miró a su alrededor, temiendo que alguna figura oscura estuviera al acecho entre las sombras. Necesitaba encontrar respuestas y, a medida que profundizaba en el silencio de los corredores, un instinto primitivo le decía que no estaba sola. La luz de su linterna se cruzó con un antiguo cartel desgastado por el tiempo: Unidad de Psiquiatría.
La curiosidad la llevó a empujar la puerta chirriante. Dentro había celdas desmoronadas. En una de ellas, vio una figura encorvada, cubierta de polvo y telarañas. A medida que se acercaba, la figura levantó lentamente la cabeza. Era una mujer de ojos desorbitados, cuya risa había sido reemplazada por un grito atormentador. «Ellos vienen por los niños», dijo la mujer, sus palabras salían entrecortadas y frenéticas. «Ellos les quitan el alma y luego nunca regresan». Rosa retrocedió, golpeándose contra la pared. Sus pensamientos se mezclaban con la realidad de la mujer. El pánico la invadió, tenía que salir de allí, regresar con Luis, protegerlo a toda costa. Un rayo de luz se filtra a través de la ventana rota, iluminando un pequeño objeto en el suelo, un muñeco de trapo. La desesperación la llevó a recogerlo. No era solo un juguete. Era un recuerdo, el que Luis había dejado olvidado en la casa de Benjamín. Un sudor frío se escurrió por la frente de Rosa. ¿Qué la había hecho volver a este lugar? Ya no era su comunidad familiar. Eran los ecos de la traición y el horror. Fue entonces cuando escuchó un golpe sordo detrás de ella. Se giró rápidamente, sosteniendo el muñeco con fuerza. La sombra de una figura se proyectó en la entrada. «No deberías estar aquí». La voz era profunda y resonante, mezclada con un eco sobrenatural que la congeló en su lugar. El hombre que apareció en el umbral era conocido en el barrio, un viejo que siempre murmuraba sobre el culto obscuro. Su mirada penetrante parecía atravesar su ser. «Tu hijo ha sido elegido», continuó él, con una sonrisa que era más una mueca de satisfacción. «Y tú también». Un alarido brotó de sus labios. No podía tragar sus palabras, todo sucedía demasiado rápido. Con un giro de cabeza, vio la luz de su linterna apagarse, sumiéndola en la oscuridad total. La angustia la embargó mientras el hilo de la lógica se desprendía de su mente. «Luis», gritó, intentando recordar su risa, su pequeño rostro iluminado de felicidad. Pero el terror bloqueaba su camino de salida, le robaba el aire y la esperanza. Sus pensamientos se agolpaban mientras corría por el hospital, buscando desesperadamente una salida. «No puedes escapar», susurraba la voz en su mente, y cuando finalmente encontró la salida, su corazón se hundió al ver más allá del umbral. El vecindario estaba envuelto en una niebla oscura, una tormenta de figuras moviéndose. Cada sombra cargaba un rostro familiar, cada risa se tornaba en lamento. Rosa tembló, pues en cada figura reconocía a un amigo, un vecino, todos con una mirada vacía, como almas perdidas, sin aliento. Comprendió que el verdadero terror no era el culto que había creído que acechaba desde las sombras, sino la propia comunidad que conocía. La pregunta que ahora atormentaba su mente era, ¿podría escapar de esta pesadilla que había empezado entre risas infantiles y ahora se volvía un laberinto sin salida? Con su corazón en la garganta, se encontró sin saber cuál sería su próximo paso. ¿Queda algo de salvación en esta oscuridad? Rosa retrocedió un paso, sintiendo que la niebla la envolvía como un manto helado. Las sombras se movían a su alrededor, cambiando de forma, convirtiéndose en figuras conocidas que la observaban con ojos vacíos. Sus rostros eran una amalgama de recuerdos, risas olvidadas, y ahora eran más que meras ilusiones, eran los representantes de una verdad siniestra que jamás había imaginado. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz apenas un hilo audible en aquel aire denso. Esa pregunta se perdió entre los ecos de susurros que parecían tomar forma. Como si esas almas en pena respondieran a su angustia, sus bocas se movían al unísono. «No puedes escapar, Rosa». Aterrorizada, comenzó a correr, pero no había dirección en donde ir. Las calles, antes familiares, se transformaban en laberintos, cada esquina llevándola a una celda imaginaria entre los fantasmas de quienes solían vivir allí. Las risas de los niños se mezclaban con lamentos, creando una sinfonía de horror que invadía su mente. La voz del viejo resonaba en su cabeza. «¿Tu hijo ha sido elegido?». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué?
La desesperación perforaba su pecho mientras pensaba en Luis, en su inocencia, su risa contagiosa que iluminaba hasta el día más gris. Si algo le sucedía a él, jamás podría perdonarse. Se detuvo brevemente, arrodillándose en el frío suelo, intentando organizar sus pensamientos. Cerró los ojos, tratando de escuchar su voz: Luis, ven aquí. Estoy aquí, hijo. Pero la única respuesta fue el eco de su propio grito, amplificado por un vacío que lo devoraba todo. De repente, un chillido desgarrador perforó el aire. Era un niño. Su corazón se paró por un instante. Fue un sonido lejano pero tan familiar, como el eco de risas que ahora se convertían en tristeza. Cuando sus ojos se abrieron, la niebla se dispersó momentáneamente, revelando una figura pequeña a no más de unos pasos. Era un niño, pero no era Luis. Su mirada estaba ausente, como la de los otros, pero su rostro mostraba terror puro. Ayúdame, suplicó el niño, su voz resonando en su mente como un manantial de esperanza. Rosa se levantó de inmediato, dispuesta a correr hacia él, pero tomó un momento para recordar las advertencias de la mujer en la celda. No confíes en ellos, resonaba. El niño extendió su mano, y por un instante, Rosa se sintió atraída a ese rostro inocente, olvidando el peligro. Fue entonces cuando un grupo de figuras emergió de la niebla. Eran los vecinos, amigos, gente que había compartido risas en la calle, ahora con miradas fijas y expresiones en blanco. No te acerques, gritó algo desde el fondo de su mente, pero el pánico la hizo titubear. Alzó una mano temblorosa hacia el niño. Sin embargo, sintió un tirón en sus entrañas, una advertencia que la obligó a retroceder justo a tiempo. El niño, llevándose las manos a la cabeza, se desvaneció en una nube de oscuridad, mientras los adultos giraban en su dirección. La niebla se espesó de nuevo, haciéndola sentir como si la estuvieran abrazando, robándole el aliento. Ella gritó al ver cómo los ojos de los seres frente a ella empezaban a brillar intensamente, como si de un fuego interno emergieran. Eran sombras que consumían la luz, pero había algo más. Un susurro se alzaba entre ellos, repitiendo una y otra vez: ellos vienen por ti también. Rosa giró sobre sus talones, sin saber si era la dirección correcta, pero sabía que debía huir. Con cada paso, la niebla parecía cerrar el paso tras ella. Una sensación de claustrofobia la invadía a medida que los ecos de voces familiares se hacían más amenazantes. De repente, una puerta se abrió ante ella, ofreciendo un atisbo de luz en la angosta aparición de una escalera. Con un último vistazo a las figuras vacías que la observaban, se precipitó hacia la salida, deseando que el destino le mostrara una manera de hallar a Luis. ¿Podría haber una salida en este laberinto? Una manera de rescatar a su hijo de las garras de aquellos que habían sido elegidos. Mientras sus pies golpeaban los escalones, un chillido estalló en la oscuridad detrás de ella, un llanto desgarrador que crecía cada vez más fuerte. Rosa sintió que el terror se volvía a apoderar de ella, pero su determinación creció al recordar la imagen de su hijo. Si solo pudiera alcanzarlo, entonces, un grito familiar la detuvo en seco. Mamá, era la voz de Luis. Eso no podía ser un eco. Eso era real. Luis. Ella gritó, una insistente mezcla de amor y miedo. La lucha entre el deseo de la madre y el horror que la rodeaba se intensificaba. Avanzó, pero en su camino se alzó una sombra más amenazante, una figura que alzó su mano en gestos oscuros, protegiendo a una horda de almas atrapadas entre el pasado y la oscuridad. Ellas vienen por los niños, y tú no puedes salvarlo. El clamor reverberó en las paredes, mientras la sombra se acercaba más. ¿Podría resistir la tentación de su oscuro embrujo y resolver el destino de su hijo antes de que fuera demasiado tarde? ¿O sería la oscuridad quien finalmente reclamara a su familia y a toda la comunidad? En el instante en que la sombra levantó su rostro, Rosa se dio cuenta de que el rostro que veía era el de una madre desesperada. Su corazón se detuvo ante la verdad. No. Todo podía suceder. Pero ¿quién de ellas,
¿realmente estaba tratando de salvar a su hijo? Rosa permaneció paralizada, los ojos fijos en el rostro de la sombra. La figura era la de una mujer, su expresión un espejo distorsionado de angustia y deseo. En su mirada, Rosa vio el eco de su propia desesperación, y por un momento, toda lógica se desdibujó. ¿Qué quieres?, murmuró, su voz temblando entre el terror y la curiosidad. La sombra inclinó la cabeza, y una risa seca, como un crujir de huesos, brotó de sus labios. Salvar a tus hijos. Esa es la única manera de escapar. Pero no todos pueden ser salvados. Al pronunciar esas palabras, las figuras a su alrededor comenzaron a murmurar. Las voces se entrelazaban como un coro de lamentos, cada una más desgarradora que la anterior. Apresúrate, Rosa. La noche no espera, dijeron en un susurro colectivo. ¿Qué significa eso? El pánico creció, apretando su pecho. Rosa comprendía que debía actuar, pero la incertidumbre la paralizaba. A su alrededor, el frío aumentaba, las paredes del laberinto parecían cerrarse cada vez más. Decidió que debía moverse. Si hay un camino, si existe alguna forma de encontrar a Luis, ella dio un paso adelante, hacia la sombra. Déjame hacerlo. La figura sonrió con malicia. Las decisiones tienen un precio, madre. Las sombras comenzaron a danzar, formando un círculo a su alrededor, atrapándola en medio de ellos. Sus cuerpos fluctuaban, como si la niebla misma cobrara vida. ¿Preparada para pagar? Siempre hay un sacrificio. Rosa sintió que su corazón latía en su garganta. No, yo no quiero. El murmullo se tornó caos. Los niños, Rosa. ¿Cuánto estás dispuesta a perder para salvar a uno? La voz se distorsionaba, mezclándose con gritos y risas que resonaban en su mente. En medio del caos, la imagen de Luis resurgió en su mente. No. No puedo perderlo. Con un grito desgarrador, Rosa lanzó su mano hacia la salida, pero las sombras se abrieron paso rápidamente, delante de ella, impidiendo la fuga. Solo hay un camino. La sombra comenzó a acercarse, su rostro siendo tragado por la oscuridad. Entrégamelo y todo se resolverá por él, por su vida. Esa presión, la idea de perder a su hijo, se volvió abrumadora. Rosa se sintió atrapada, confundida. Nunca. Yo no te lo daré. Pero su voz tembló, el miedo la hacía sucumbir. En ese instante, un fuerte estruendo resonó en la distancia, como si algo estuviera rompiendo el velo entre su mundo y otro. Rosa sintió un estremecimiento profundo. Luis murmuró, consciente de que no podía rendirse. La sombra se desvanecía, mientras la niebla se levantaba lentamente. Con un último esfuerzo, Rosa corrió, zigzagueando entre las figuras, el eco del llanto de niños la guiaba. Es por él, repetía mientras sus pies encontraban una firmeza que había perdido, pero, con cada paso que daba, la figura de la madre, llena de dolor, la perseguía. No lo encontrarás sin mí, resonaba en su mente, una advertencia que sentía en cada pulso. Finalmente, alcanzó el borde de la niebla. La luz empezaba a filtrarse, ofreciendo un respiro de esperanza. Pero antes de que pudiera atravesar, la sombra se abalanzó sobre ella, sus manos gélidas sujetándola. No puedes escapar sin el sacrificio. ¿Pero cuál es el sacrificio?, preguntó Rosa, constatando que no había ninguna salida fácil. ¿Qué debo entregar? La sombra rió, una risa vacía que resonaba como el eco de su propia angustia. ¿No te das cuenta? Siempre hay algo que se pierde y tú debes elegir si es tu tiempo, tu cordura o tu hijo. La luz del otro lado brillaba más intensamente, pero la necesidad de salvar a Luis la obligó a tomar una decisión. No puedo, no quiero dejar nada. Y en ese instante, el destino de todos a su alrededor pareció estar en sus manos. Mientras la niebla volvía a cerrarse y las risas se volvían a intensificar, una inquietante pregunta cruzó su mente: ¿sería capaz de arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por salvar a su hijo? Las sombras danzaron a su alrededor,
Y una nueva advertencia flotó en el aire: el tiempo se agota, el reloj marca la medianoche. ¿Estaría Rosa realmente lista para enfrentarse a la elección más aterradora de su vida? Un escalofrío recorrió la columna de Rosa mientras las sombras la apretaban con fuerza. La niebla, espesa y viva, parecía alimentarse de su terror. El eco de las risas distorsionadas resonó como un gong, marcando el paso del tiempo que se le escapaba entre los dedos. ¿Qué puedo hacer?, pensó, la mente agitada por una mezcla de desesperación e instinto maternal. A su alrededor, los rostros sombríos se acercaban más, sus ojos huecos pensativos, como si la evaluaran, pesando su voluntad de luchar. ¿Qué tan lejos llegarás por tu hijo, madre?, preguntó uno con voz quebrada, un niño desfallecido que no lucía más de 6 años. Su pequeña figura se retorcía entre las sombras, despertando en Rosa una mezcla de compasión y miedo. No puedo abandonarte, no puedo abandonar a Luis, respondía entre sollozos, su voz resonando débil en el mar de ecos. Pero la sombra que la mantenía cautiva sonrió, el destello de sus dientes blancos brillando como espinas en la oscuridad. El sacrificio no es solo para ti. También necesitarás a alguien más, y ellos tienen que estar dispuestos. ¿Dispuestos? Rosa sintió que la estancia se cerraba a su alrededor, como si las paredes quisieran devorarla. ¿Qué más quieres de mí? Las figuras a su alrededor intercambiaron miradas furtivas y el abrumador sudor frío la invadió de pronto. Debes elegir entre los tuyos. ¿Estás lista para perder a alguien más para salvar al que amas? La sombra flexionó sus dedos, y en sus manos apareció una tenue luz, como el instante fugaz de un recuerdo, revelando a Luis jugando, riendo libre. Las lágrimas asomaron de nuevo a sus ojos. No. No puedo. Su voz estalló, pero la risa de la figura se volvió más fuerte, más penetrante, produciendo un eco que llenó todo el espacio. Siempre hay un precio, Rosa. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Fue la respuesta que reverberó entre sus pensamientos, un mantra que iba desgastando sus esperanzas. La idea de perder la cordura, de hacer negociar con las sombras, la incapacitaba. Rosa, una voz conocida rompió el hechizo del dolor. Luis estaba cerca, su voz, un hilo frágil, emergió entre el caos. Mamá, ayúdame. La sombra se desvaneció por un instante, y ella se vio rodeada por un oscuro silencio. La niebla se disipó levemente, dejando ver un camino oscuro, pero marcado con luces tenues al final. La figura de Luis, ahora más clara que antes, estaba atrapada en un lugar donde nada parecía real. Luis. Rosa gritó, empujando con todas sus fuerzas las sombras que la rodeaban. Pero éstas no cedieron. Respuestas aún eran necesarias. Dime lo que quieres. El murmullo de los muertos volvió a elevarse pulsando en su mente, y la sombra que parecía a la vez torturadora y seductora recuperó su forma. Solo una decisión entre sombras y luz. Tu hijo por otro o ambos en la oscuridad. El reloj, invisible pero omnipresente, comenzaba a sonar, cada campanada un recordatorio incesante de que el tiempo estaba por agotarse. Rosa sintió el pánico al aumentar el ritmo de su corazón, mientras los rostros de sus hijos se mezclaban en angustia. No puedo perder a los dos, murmuró, las manos temblorosas buscando algún refugio, alguna respuesta. Un rayo de luz se coló entre las sombras, y en un instante, una imagen del pasado cruzó su mente, un desgarrador secreto, algo oculto que podría no solo salvar a Luis, sino también restablecer su propia cordura. Pero, ¿estaba lista para enfrentarse a esos fantasmas? No, no, gritó, realzando su decisión, y entonces el tiempo comenzó a distorsionarse, como si todo en el laberinto retumbara y cuestionara su valor. Al fondo del camino, algo oscuro se agitó, como olas de un mar embravecido. Preparémonos para el sacrificio, dijo la sombra, sus ojos centelleando desafiantes. Rosa se detuvo, su mente entre el horror y una fugaz chispa de esperanza. ¿Qué pasará si me rindo? Temía el momento,
pero el sacrificio parecía inevitable. Con cada latido de su corazón, Rosa supo que una decisión crucial debía ser tomada. Y, en el instante más crítico, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. «¡Mamá!». La voz de Luis se desvaneció, y, junto a ella, la marea de sombras avanzaba sin compasión. Rosa cerró los ojos, sintiendo que un mundo entero se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría salvar a su hijo sin perderse a sí misma en el proceso? La niebla se espesaba aún más, el aire se volvía denso y un frío amputador la envolvía. Rosa sentía su aliento convertirse en un vaho helado que rápidamente se desvanecía, como si no hubiera existido. La risa de la sombra resonaba en su mente, cada eco era un tañido de campanillas en un cementerio olvidado. ¿Qué más vas a permitir que te roben?, susurró la figura inquietante, ahora girando en una danza macabra a su alrededor. Cállate. Rosa apretó los puños, intentando concentrar su rabia, su miedo. Pero la verdad detrás de las palabras de la sombra la golpeó en la cara, había una parte de ella que ya había sucumbido, que se estaba desmoronando en este lugar maldito. Luis musitó de nuevo, mientras los rostros oscurecidos la miraban, aparentemente disfrutando su agonía. Las sombras formaban figuras siniestras que danzaban alrededor como un coro macabro, cada movimiento un recordatorio de lo que estaba por perder. La idea del sacrificio se repetía en su mente como un mantra. ¿Qué escogería? ¿Su hijo o lo que quedaba de su propia humanidad? Un sudor helado le corría por la espalda mientras recordaba momentos que había compartido con Luis, su risa, su mirada inocente y, lo más importante, la promesa de protegerlo a toda costa. De repente, un estruendo interrumpió la danza. Una figura emergió de la bruma, tambaleándose como si intentara liberarse de sus cadenas. Era un hombre, sus ojos perdidos en la locura, su rostro arrugado por el miedo. «Sal de aquí», gritó, con una voz rasgada por el pánico. «No mires atrás». La sombra que la mantenía cautiva se detuvo por un breve instante. «Así que tienes compañía», dijo con desdén, como si el hombre no fuera más que una distracción. Pero eso fue suficiente para que Rosa notara la debilidad de la figura oscura. «¿Por qué?». «¿Quién eres?», preguntó Rosa, su voz temblando entre la desesperación y un destello de esperanza. «Un alma atrapada», aseguró el hombre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Las sombras reclaman lo que les pertenece. No cometas el mismo error». La sombra gruñó, tratando de recuperar el control de la situación, pero Rosa se dio cuenta, el hombre era un producto de las mismas pesadillas que enfrentaba, un aviso de lo que podía sucederle si no tomaba decisiones correctas. De repente, un amor enérgico por su hijo la impulsó a ir más allá de su propio miedo. «No voy a perder a Luis», susurró, el poder de su determinación rompiendo el frágil hilo de terror que la unía al vacío. Tomando una respiración profunda, Rosa se giró hacia su hijo, cuya figura seguía atrapada entre sombras. La luz tenue que había visto antes parecía titilar, como una estrella perdida en la tormenta, tenía que alcanzarla. «Luis, confía en mí. Voy a encontrarte». El niño la miró, sus ojos llenos de miedo e incertidumbre, pero también de fe. Fue entonces cuando la sombra, furiosa, se abalanzó sobre ella como un torbellino. Rosa sintió que su mente se despojaba de la insignia del terror y la neblina comenzó a disiparse. Gritos le brincaban en la cabeza, y en su pecho un fuego crecía, doloroso pero necesario. La sombra se retorció, intentando apoderarse de ella. «No te atrevas. Eres parte de este lugar». «No más», gritó con todas sus fuerzas, y el grito reverberó en el éter como un rayo que partía el cielo. Las paredes comenzaron a crujir, la niebla se agrietaba y dejaba escapar un aire tenue de esperanza. Un instante después, sintió que la conexión con la sombra se desgastaba. Todo se volvió un caos, luces titilaban y voces eran el eco de risas que se desvanecían. Sin embargo, algo en el fondo la advirtió. «Recuerda el secreto, Rosa.
No olvides lo que te ha traído aquí. La voz del hombre resonó en su mente como un último faro de advertencia, mientras Rosa levantaba la mirada hacia la figura de Luis, una verdad escalofriante nació dentro de ella, como un volcán a punto de erupcionar. ¡Qué secreto!, musitó, y en ese instante, la sombra pareció temblar, consciente de que el poder de Rosa se había renovado. Pero aún había un precio que pagar. La oscuridad se arremolinó como un tornado, y la figura de Luis comenzó a desvanecerse lentamente. ¿Qué he olvidado? La risa burlona de la sombra resonó a su alrededor, retumbando en su mente, mientras lo que quedaba de su razón comenzaba a oscurecerse una vez más. Era el momento para un sacrificio, pero ¿quién sería el elegido? La niebla comenzó a rodearla una vez más, y en su corazón, la pregunta más aterradora surgió: ¿sería ella capaz de recuperar a Luis a una costa de algo aún más profundo? Mientras la sombra se acercaba, Rosa sintió que el misterio estaba aún por desvelar, y un pánico indescriptible la envolvió. La elección que debía hacer estaba más allá de lo que jamás imaginó, y si lo que necesitaba saber estaba escondido dentro de sí misma. La niebla se espesó nuevamente, blanqueando todo a su alrededor y envolviendo a Rosa en una sensación de gelidez que le cortaba la respiración. Su mente daba vueltas, tratando de hilvanar cómo había llegado a este punto crítico, donde cada susurro de la sombra la hacía tambalear entre la realidad y el abismo de lo desconocido. Recuerda, el secreto, zumbaba la voz del hombre, pero el eco se convertía en un murmullo distante, como si la sombra intentara ahogarlo. Rosa se aferró el pecho, sintiendo que la promesa de proteger a Luis se retorcía en su interior. ¿Qué tengo que recordar?, gritó con todo su ser. Ante ella, la figura de su hijo seguía desvaneciéndose lentamente, como una flecha que se escapa del tiro, dejando solo recuerdos vacíos. La sombra se rió, su risa resonando como un trueno en el profundo invierno del alma de Rosa. Lo olvidaste todo, madre. Olvidaste a quien le has prometido lealtad, y a qué precio. Te lo dije, no me asustas más. Rosa estaba furiosa. Con cada palabra que pronunciaba, la neblina parecía entrar en una danza frenética, como si su furia hiciera tambalear el control que tenía la sombra. ¿No te das cuenta? Siseó la sombra, acercándose, su figura ahora más definida entre las brumas. Los secretos nos atan. Te he dado poder, y lo usaste para rechazarme. Pero la memoria es frágil, querida Rosa. Recuerda lo que fuiste. La bruma giró y entonces, en un instante de revelación, una imagen apareció, su vida antes de la tragedia, antes del arrastre de la sombra. Logró vislumbrar a Luis, sonriendo, corriendo en el parque. Su risa alegre era un canto de sirenas, un eco de tiempos felices. Pero rápidamente, la imagen se disolvió en ahogos de gritos y llanto, la llamada de lo que había perdido. Por cada paso que has dado hacia adelante, he estado aquí, esperando. La sombra se regocijaba, su figura oscura extendiendo tentáculos como hilos invisibles en el aire. Siempre seré el precio que pagarás por tus recuerdos. No. Rosa cerró los ojos, con el pulso errático en su pecho, en un intento desesperado por confrontar su pasado. No voy a dejarte ganar. Pero las imágenes continuaban, invadiendo su mente, la última vez que vio a su hijo, la angustia en sus ojos, el terror que envolvió cada minuto después. La sombra parecía alimentarse de su dolor, cada fragmento de su historia convertido en un festín oscuro, en un destello de coraje. Rosa recuperó la fe que había extinguida. No soy solo tus recuerdos, soy más que eso. Soy su madre. Un súbito destello brillante emergió de su interior. Al ver la sombra tambalear, comprendió que la rabia no era el único camino. Usaría la luz de esos momentos felices como su armadura. Luis me necesita. Y eso es lo que te roba el poder. A medida que la luz comenzó a envolverla, la sombra se retorció y su risa se tornó en un grito desgarrador. Era un sonido que rebotaba en la niebla, tensando el aire a su alrededor.
No te atrevas. No me olvides. Pero la luz se intensificó, cegando la oscuridad que tanto había temido. En su corazón, una luz cálida emergía, desterrando los ecos sombríos que habían dolorosamente anidado en su memoria. Eres solo un eco de mi miedo. No puedo perder mi hijo, no puedo perderme a mí misma. Con esas palabras, Rosa extendió sus brazos, y el destello de su amor se desbordó, empujando a la sombra hacia las profundidades de la bruma, alejándola de su ser. Sin embargo, al mismo tiempo que experimentaba este triunfo, un frío terror la abrazó de nuevo. Luis, el brillo de su presencia, titilaba muy lejos, y la sombra, aunque debilitada, no había sido completamente erradicada. Te estoy dejando, pero cada luz tiene su oscuridad. De repente, la figura de Luis se tornó más tenue, sus ojos se desdibujaron como si la conexión que la unía a él comenzara a desvanecerse con cada destello de luz que Rosa invocaba. Luis, gritó, su voz desgarrándose en un llanto profundo. No. De repente, una conexión desgarradora surgió. El secreto recordó Rosa, y por un instante, lo comprendió, quedaba algo más que debía enfrentar. ¿Qué empleado significaba su sacrificio real? ¿Lo que había olvidado en su camino? La niebla regresaba, y el desafío que debía enfrentar se tornaba más oscuro. La sombra estaba lejos, pero siempre había una sombra para cada luz, y con cada revelación llegó una advertencia: no lo olvides, Rosa. El pasado siempre regresa. Con el último rayo de luz que se esfumaba, el eco de las sombras resplandecía mientras la niebla se espesaba de nuevo, prometiendo que el sacrificio, de hecho, estaba aún por llegar. Una última pregunta resonó como un eco oscuro. ¿Capacitaría Rosa para afrontar la verdad que la ataba a su destino? La oscuridad se reía, y una nueva revelación aguardaba que fuera descubierta. La bruma se espesaba cada vez más, ahogando los sonidos del mundo exterior. Rosa se sintió atrapada, como si la niebla no solo la rodeara, sino que también penetrara en su ser. Con cada respiración, la frialdad le iba robando el aliento y la claridad. Estaba sola, pero la sombra siempre estaba allí, acechando, esperando en las sombras de su mente. Recuerda, sonaba la voz, una melodía distorsionada que crecía más potente, como la marea. Debía recordar, y su instinto la guiaba hacia una verdad que le había sido arrebatada en su huida. Si me dejas ir, te liberarás, susurró la sombra en un tono seductor, burlón. Rosa apretó los dientes, sin querer caer en el juego de esa criatura. ¿Liberarse de qué? La sombra se alimentaba de su desesperación, y aún así, una parte de ella anhelaba un respiro, un rincón de tranquilidad. Pero sabía que eso no existía. ¿Por qué no me dejas en paz?, gritó, su voz resonando en la espesa niebla. La sombra, sin embargo, se movía como una serpiente, sus ojos como brasas ardientes. ¿Por qué estás atada a mí? Tus secretos, tus miedos, son mi poder. Dime, ¿qué fue lo que realmente olvidaste? Rosa se sintió desesperada. Su mente era un caos, pero en el fondo había algo que latía en su pecho con fuerza. Su conexión con Luis. Pero también había un oscuro secreto. Un sacrificio oculto que había hecho en su pasado, una decisión que había marcado su vida. Basta, exclamó, cerrando los ojos, intentando bloquear la niebla y la sombra. Intentó recordar cada momento con su hijo, cada rayo de luz que había traído a su vida. Pero un retazo de memoria se filtró en su mente, opacado por el pánico. La mirada asustada de Luis antes de desaparecer. Esa imagen quedó grabada en su mente, revelando lo que había olvidado, la advertencia que le había hecho su madre. Nunca le des tu corazón a la oscuridad, Rosa. La sombra tomará todo lo que ames. No. Esto no puede ser, gritó, sabiendo que había fallado. La sombra se reía de su tormento. Exacto. Y ahora es hora de que pagues el precio. ¿Dónde está tu corazón, madre?
¿Lo entregaste voluntariamente? En esos momentos de confusión, llegó una sensación nueva, una presión en su pecho. La sombra no solo jugaba con su mente, estaba dentro de ella. Era como si se alimentara no solo de su dolor, sino de su amor. Cada latido de su angustia era un festín para la oscuridad. Las imágenes estallaron en su mente, la despedida en el parque, el momento cuando prometió proteger a Luis a toda costa. Pero esa promesa fue un juramento hecho en un mar de mentiras. ¿Qué había hecho para perderlo? La verdad se retorcía, escondida entre sus propios temores. Él no regresará mientras sigas atada a mí, susurró la sombra, su voz llena de un escalofrío que recorría la espalda de Rosa. Tus recuerdos son mis cadenas. Con determinación, Rosa sintió que la luz dentro de ella comenzaba a reavivarse. No soy solo un eco de tu miedo, gritó, alzando la cabeza. Necesitaba crear un nuevo recuerdo, una conexión que pudiera romper las cadenas de la sombra. Eres un monstruo, dijo, enfrentándose a la figura oscura. Pero yo soy su madre. Como respuesta a su desafío, la sombra se deslizó hacia ella, oscura y voraz. ¿Y qué harás al respecto? Sin tu corazón, sin tu memoria, ¿qué te queda? Sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. La niebla volvía a cerrarse a su alrededor y la sombra se burlaba de su lucha. Pero había algo que no había considerado. La conexión que sentía con Luis no era solo recuerdos, era un lazo que ni la oscuridad podría romper. Recuerda tu amor por él. Recuerda tu sacrificio, resonó una voz en su mente, un eco del pasado que la empujaba hacia adelante. Y entonces, una chispa encendió el aire. En un instante de claridad, Rosa comprendió, necesitaría enfrentar la sombra, no con odio, sino con amor. Si esta es la batalla que debo librar, murmuró, su voz temblando pero firme. Entonces hagamos un trato. La sombra se congeló, su risa incapaz de ocultar la curiosidad. ¿Qué te hace pensar que tendrás algo a cambio? Porque no estoy sola. Nunca lo estoy. De repente, un grito lleno de agonía y esperanza resonó en la distancia, como un faro de luz rompiendo la bruma. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Era Luis. Pero una nueva sombra asomaba en el horizonte, una que prometía oscurecer incluso más su camino. Rosa se dio cuenta de que su lucha había comenzado de nuevo. ¿Te atreves a seguir el camino hacia la verdad? Porque los secretos no son lo único que oculta la sombra. La niebla giró y se intensificó, revelando un nuevo peligro. ¿Podría enfrentar lo que vendría, o estaba condenada a perder una vez más? La niebla comenzó a despejarse lentamente, dejando un rastro de sombras danzantes en el suelo, como si los secretos olvidados de los muertos intentaran escapar de su prisión. Rosa, aún temblando por la reciente revelación, se encontró en un claro, rodeada de árboles que parecían más muertos que vivos. Las ramas eran garras alzadas hacia el cielo gris, y el aire cargado de un olor a tierra húmeda y descomposición. A su alrededor, los ecos de Luis resonaban, un grito que parecía reclamar justicia y respuestas. «Mamá». La voz sonaba lejana pero clara, como un susurro que atraviesa la bruma. Sin pensarlo dos veces, Rosa se lanzó en dirección al sonido, dejando que su instinto la guiara. Cada paso sobre la hojarasca era un reto a la amenaza que palpaba en la oscuridad. Luis murmuró, sintiendo la gruesa bruma intentarle robar la aliento otra vez. Pero esta vez no se dejaría vencer. La sombra había revelado algo más, había un hilo de luz y esperanza que uniría a madre e hijo. Mientras avanzaba, la figura oscura comenzó a tomar forma, más definida, como si se alimentara de su temor. ¿A dónde crees que vas?, siseó la sombra, sus ojos incandescentes fijos en ella. Luis es un mero reflejo de lo que has perdido, Rosa. Volver a él significa renunciar a tu vida. No puedo renunciar a lo que amo, respondió, su voz firme. Un pavor la estrujaba,
pero el amor por Luis le daba fuerza. Ella sabía, en su interior, que debía enfrentar sus propios demonios para ayudar a su hijo. De repente, la voz de Luis resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como un eco que hacía vibrar la tierra. «Mamá, por favor ayúdame». La desesperación en su tono rasgó el corazón de Rosa, cada palabra era un puñal en su pecho. «Estoy aquí, cariño». «Estoy viniendo», gritó, el miedo dándole alas. Pero la sombra se abalanzó hacia ella, sus garras vaporosas extendiéndose en un intento de frenarla, de arrastrarla hacia la perdición. «Tus miedos nunca se irán. ¿Qué puedes hacer sin tu corazón? El sacrificio no se olvida, querida madre». La sombra se acercó, su aliento frío arrastrando consigo la oscuridad. Sin embargo, Rosa recordó. Recordó el amor y la promesa que había hecho. La promesa de luchar. «Tú no mandas sobre mí», exclamó, alzando los brazos, invocando la luz que había dejado que se apagara por tanto tiempo. «No soy tu presa. Soy su madre». La sombra retrocedió, sorprendida por su desafío, pero no se fue del todo. En un giro de su forma, comenzaron a surgir visiones. Las imágenes de su pasado se entrelazaban con la bruma, recordaba los abrazos, las risas, y sobre todo, el último día que vio a Luis. Cada memoria era un grillete, pero a su vez, era el camino hacia la liberación. «¿Ves? No puedes escapar de lo que has hecho», la sombra le murmuró. «El sacrificio que hiciste por tu hijo lo llevó a su destino. ¿Estás lista para ese dolor de nuevo?» Rosa sintió como la luz dentro de ella se intensificaba, desafiando a la sombra. «No tengo miedo. Si debo cargar con ese dolor para rescatarlo, lo haré». Su voz resonó en el aire, desafiando la tenebrosidad que la envolvía. En ese momento, algo cambió. Un brillo surgió de ella, una corriente de energía que envolvió el claro, disolviendo la niebla y haciendo retroceder a la sombra. Pero, ¿había hecho suficiente? La oscuridad aún crepitaba en la distancia, y el grito de Luis se tornaba nuevamente en un lamento angustioso. «Tienes que elegir», advirtió la sombra, ahora más débil, pero aún presente. «Si sigues adelante, no habrá regreso. ¿Estás preparada para perder todo?» Ella miró hacia el camino que la conducía a Luis, la ruta oscura y tortuosa. La elección estaba clara, y su corazón palpitaba con un nuevo propósito. «Voy a encontrarlo. Y con la luz de mi amor, enfrentaré cualquier cosa». La sombra se retorció furiosa, y en un último intento de detenerla, reveló un oscuro secreto adicional, uno que había permanecido oculto. «Pero, Rosa, hay más que perder. La verdad sobre nuestra conexión». La sombra se desvaneció, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, como un eco ominoso. La niebla había comenzado a disiparse, y ante ella, un sendero iluminado aparecía y la guiaba hacia aquel grito que la había llamado. Luis respiró, su voz más fuerte que nunca. Debía seguir. Mientras avanzaba, un nuevo terror latente se dibujaba a su espalda. La sombra parecía reagrupándose, susurrando promesas de sufrimiento y revelaciones que nunca había imaginado. Rosa no sabía que lo que le esperaba a continuación pondría a prueba no solo su amor, sino su propia existencia. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, cada una cargada de un poder y un miedo indescriptible. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? El sudor frío rodaba por su frente mientras la niebla se reagrupaba, oculta tras la promesa de oscuros secretos aún por revelar. ¿Podría cruzar ese umbral? ¿O caería en la trampa de su propia historia, y así, con el eco del grito de Luis resonando a través de la bruma, se adentró más en la oscuridad, sabiendo que el verdadero horror apenas estaba comenzando? Cuando Rosa pensó que todo estaba perdido, un rayo de luz, tenue pero persistente, atravesó la penumbra. Era la voz de Luis, suave, llamándola desde aquel lugar donde la oscuridad había intentado atraparla. «Mamá, ven aquí».
La determinación en su interior resurgió como una llamarada. Todo lo que había enfrentado la sombra, el miedo, la culpa ahora palidecía ante su necesidad de salvar a su hijo, avanzó, desafiando cada grito de advertencia que la rodeaba. La bruma se arremolinaba, pero Rosa no se detuvo. Recordó su promesa, esa que había hecho un día cuando Luis llegó a su vida. Te protegeré, había jurado. Y ahora, ante la amenaza de perderlo, esa promesa brillaba más que nunca en su corazón. Cuando finalmente llegó a donde el eco de su pequeño la guiaba, encontró una figura reflejada en la niebla. Allí estaba Luis, con su carita de ángel, los ojos repletos de lágrimas y miedo, atrapado en un remolino de sombras. El corazón de Rosa se partió al verlo así, vulnerable. Luis, gritó, extendiendo los brazos. Pero la sombra no cedería sin luchar. Con un aullido furioso, se abalanzó hacia Rosa, desatando un vendaval de oscuridad a su alrededor. Tu amor no es suficiente, madre. Recuerda el precio, resonó la sombra, sus palabras como dagas en su mente. Pero Rosa ya no podía permitir que el miedo la dominara. Luis, ven hacia mí. Y mientras sus palabras vibraban en el aire cargado de angustia, la luz en su interior se intensificó, como si el valor que había encontrado fuese un faro que los guiara. A medida que Luis se movía hacia su madre, la sombra gritó, intentando desgarrar con sus brazos oscuros ese lazo que los unía. No puede salvarlo. No hay camino de regreso. Pero Rosa, con su fe intacta, luchó contra la oscuridad. Ella se mantuvo firme, dejando que la luz de sus recuerdos felices inundara el lugar. Las risas, los juegos, los abrazos cálidos, cada emoción construía un escudo que la protegía. Un estruendo resonó en la niebla. Todo lo que sentía, cada lágrima derramada en su camino la fortalecía. Fue entonces cuando una revelación la golpeó. El sacrificio, murmuró, recordando las advertencias del hombre que había encontrado. El sacrificio que debo hacer no es perder a quien amo, sino todo lo que me ata a este lugar. La decisión era clara. Si debo enfrentar mis propios demonios para liberarme, lo haré. Con cada palabra, la oscuridad temblaba. La sombra, perturbada por la fuerza de su resolución, se tornó caótica, como un papel en un fuego. No puedes. Con un último grito de amor, Rosa cerró los ojos y se entregó a la luz que había estado reprimiendo. Soy su madre, y nada me detendrá. La decisión resonó a través del laberinto de sombras y, por un momento, la oscuridad retrocedió, arrastrada por la pura fuerza de su amor incondicional. Cuando abrió los ojos, la niebla se había disipado. Luis estaba frente a ella, su sonrisa iluminando lo que había sido un laberinto de horror. Mamá, gritó, sus pequeños brazos rodeando su cuello con un amor que sanó el alma de ambos. En ese instante, todo lo que había enfrentado se desvaneció. La sombra había perdido su poder, y con ella, cada oscuro secreto que había atormentado su vida. La luz que existía entre ellos creció, desvaneciendo todo recuerdo de la angustia vivida. Rosa miró a su hijo y supo que había vencido, no solo a las sombras, sino a su propio miedo. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier oscuridad. Se dio cuenta de que los secretos no eran su carga, eran lecciones que las habían hecho más fuertes. ¿Vas a estar bien, Luis?, preguntó, su corazón aún latiendo con fuerza, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Sí, mamita, respondió el niño, con la risa que tanto necesitaba escuchar. Rosa sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. La comunidad había sido puesta a prueba, y lo que había vivido no iba a ser olvidado. Pero a partir de ese día, cada historia se convertiría en una oportunidad para sanar, reconstruir y recordar que el amor y la esperanza siempre triunfan sobre el terror que alguna vez trataron de robarles, y así, mientras caminaban de regreso hacia su hogar, Rosa comprendió que los verdaderos secretos de los muertos no son aquellos que deben ocultarse, sino aquellos que son vividos.
compartidos y recordados en la luz del amor. Nunca permitiré que la oscuridad me consuma, se prometió. Ni a Luis, ni a nadie más. La vida en la Ciudad de México, aunque aún cargada de historias, se sentía un poco más ligera. Y mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, una nueva esperanza renacía. Rosa y Luis estaban listos para reconstruir, juntos, su camino hacia la luz. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que te ha dejado sin aliento, porque tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comparte la experiencia y la emoción.